una de las preguntas que nosotros teníamos era cómo se relaciona la neurociencia con la psicología, pero en realidad están demasiado entrelazadas como para vivir una sin la otra, ¿no? Claro. También porque entiendo que a través de la neurociencia se puede hacer una gestión de mejor o peor de las emociones, y un poco también es un poco lo que se viene hablando últimamente, que cada vez que se habla de neurociencia es cómo guiar el pensamiento para que uno esté mejor o no, de acuerdo a cómo uno guía esos canales de pensamiento, ¿no? Sí, igual eso es más psicología experimental que neurociencia, pero de nuevo, como se le dice a todo a la psicología experimental, también se la termina llamando neurociencia, se le asocia mucho a la neurociencia, pero la verdad es que por ejemplo, todos los experimentos que muestran las ventajas de la meditación para el manejo emocional no son experimentos que analizan el cerebro o las neuronas, son experimentos donde hay un grupo de control, una intervención, un pretest, un post-test, y se ve si hay una diferencia entre el grupo que sufrió la intervención y el que tuvo algún control comparable, placebo. Entonces, no deja de ser psicología experimental. De todas formas, es verdad que después se intenta entender por qué funciona lo que funciona. Análogamente, cuando un medicamento funciona, se hace un estudio de fase 3 con humanos, hay un grupo placebo, un grupo control, y después se trata de entender lo que se llama mecanismos de acción, el camino biológico y molecular por el cual el medicamento funciona. Pero la prueba es si funciona o no funciona. Después de hecho, muchos medicamentos no se sabe por qué funcionan, pero se sabe que funcionan. En educación, en manejo emocional, pasa un poco lo mismo. Hay que ver qué intervenciones funcionan y medir eso. Después, una vez que sabés que funcionan, por ejemplo, podés estudiar los mecanismos y eso te ayuda a pensar nuevas intervenciones y nuevas cosas. Pero un ejemplo claro es, volviendo, está la meditación. Hoy en día sabemos por qué en muchos casos sirve para el manejo de la ansiedad, que tiene que ver con que la ansiedad tiene que ver con una sobreestimulación de la amígdala y la meditación logra desactivar la amígdala. Entonces conocemos después los mecanismos biológicos por el cual funciona lo que funciona. Otro ejemplo es el de la dislexia. Yo soy una persona con dislexia, por ejemplo. Me costó mucho, a pesar de un desarrollo cognitivo típico, aprender a leer y escribir. Y el 75%, grosso modo, de los chicos y chicas que tienen dislexia por una dificultad en el procesamiento de los sonidos, en la diferenciación de los sonidos del habla. ¿No? Vos, para aprender a leer y escribir, lo primero que tenés que hacer es darte cuenta que para poder hablar, lo que haces instintivamente, lo que estás haciendo es combinar ciertos sonidos, nosotros decimos fonemas, para formar palabras y después oraciones. Tenés que concientizar cuáles son esos sonidos para poder después también entender que hay una correspondencia entre los sonidos y diferentes letras, ¿no? Y ahí está el proceso de alfabetización. Cuando te cuesta diferenciar los sonidos, te cuesta alfabetizarte. Eso se haya medido ya. Yo, de hecho, hasta el día de hoy tengo dificultades en distinguir la T y la D, dos sonidos que a mí me resultan muy similares y todo el tiempo me los confundo. Y hoy en día, después con neuroimágenes, se vio que la parte del cerebro que procesa sonidos en chicos y chicas con dislexia está desorganizada, tiene un desarrollo atípico. Y también se ha visto que hay ciertos genes que correlacionan con mayor probabilidad de tener dislexia y que esos genes se activan, se expresan en esta parte del cerebro que es la que procesa sonidos. Es decir, la neurociencia, la genética, la biología te ayuda a entender por qué ocurre lo que ocurre y por qué las intervenciones que funcionan. Y es más, hoy en día, gracias a que entendemos esto y que el mecanismo causal de la dislexia está en buena medida entendido, podemos ya empezar a identificar grupos de riesgo desde el nacimiento, viendo qué personas tienen muchos genes que correlacionan con mayor probabilidad de desarrollar dislexia. Entonces, vos lo que tenés es que hay ciertas intervenciones que funcionan, después podés entender un poco mejor los mecanismos biológicos, y cuando entendés mejor los mecanismos biológicos, podés entender mejor el trastorno, y no solo pensar intervenciones, sino también mecanismos de diagnóstico temprano o de detección temprana de grupos de riesgo. Entonces ahí hay una interacción muy interesante entre las diferentes dimensiones del conocimiento, ¿no? Que van de la psicología a la neurociencia, a la biología o la cuestión inclusive molecular. Porque a veces se ve a ese nivel de, bueno, ¿por qué esta persona tiene tal trastorno? Y porque tal gen está mutado, entonces la molécula que debería hacer tal cosa es otra cosa. Entonces hay como todo un camino causal súper interesante de estudiar, y es en lo que se está avanzando hoy en día. Una vez que entendemos cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo es esa interacción, entonces entender mejor qué propuestas se pueden hacer o cómo profundizar ese entendimiento. Me gustaría profundizar en el tema de qué pasa en el cerebro cuando una persona está en estado de alerta. Y ese estado de alerta puede estar causando
no sé, estado de ansiedad o estado panicoso. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando uno está atravesando ese proceso? Sí, en general, todo indica de lo que yo leí. De nuevo, siempre me gusta cuando voy a hablar de cuestiones clínicas y médicas aclarar que yo no soy médico, que si alguien está escuchando esto y siente que hay una patología que le está incomodando la vida, busque ayuda profesional. Dicho esto, a mí yo de hecho tuve un diagnóstico en un momento de trastorno de ansiedad generalizada y tiene que ver con una sobreestimulación de la amígdala, que es como el detector de peligro. Estás todo el tiempo sintiendo que hay un peligro inminente, o que si no es inminente, es inevitable en el futuro, ¿no? La ansiedad es como el miedo, pero hacia el futuro. Es un miedo mediado por una rumiación sobre el futuro y en buena medida está muy asociado a la depresión también y al estrés, porque la ansiedad te produce estrés y el estrés puede disparar una depresión. Y en buena medida la depresión tiene que ver, hoy en día sabemos, con una falta de esperanza o de fe hacia el futuro, ¿no? Siempre cuento que en el infierno de Dante, en la puerta, en el cartel que había, esto me lo contaba mi abuelo, a mí mi abuelo era italiano, entonces todo. A mí también, ya sé lo que vas a decir. ¿Viste? ¿Qué estaba escrito en la puerta del infierno de Dante? No, decilo. Dejad aquí toda esperanza. Sí. El infierno es la falta de esperanza. Y eso es un poco, la persona deprimida un poco tiene eso, tiene falta de esperanza hacia el futuro, que se relaciona mucho con la ansiedad y con el estrés. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, eso es un buen ejemplo de cómo la neurociencia ayuda a entender por qué funciona lo que funciona, porque hoy en día sabemos que algo que funciona preventivamente, no tanto curativamente, para la ansiedad es la meditación, o un tipo de meditación también puede servir a modo más curativo que preventivo, que es la de loving kindness, pero la meditación más tradicional, lo que llamamos mindfulness, que viene del vipassana budista, sí. Sabemos que lo que hace es reforzar ciertas rutas neuronales entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, incluyendo la amígdala, como que vos podés... Hay un manejo emocional mejor por parte de la razón, porque vos lo último que tenés que hacer es someter esos pensamientos terribilizadores que tenés sobre el futuro al juicio de la razón y darte cuenta que eso no pasó, que probablemente no pase, y si pasa veremos es más adelante. Y sabemos que eso es un poco lo que logra hacer la meditación, que es cuando tu mente se va a cualquier lado, volver de nuevo a un espacio de mayor paz y tranquilidad, y no vas a lograr que tu mente deje de ir a esos lugares, pero hay una diferencia entre que esté yendo a esos lugares y se quede durante 5 horas o 5 días, y otra que se quede 15 segundos, 1 minuto, que puedas volver rápidamente a tu estado más basal de paz y tranquilidad. Y hoy en día sabemos que eso funciona tan bien porque se crean estas rutas neuronales. Entonces, como que siempre la neurociencia nos ayuda a entender un poco mejor por qué funciona lo que funciona en cuestión de manejo emocional, y en este caso, que es el de la ansiedad, que es el tema del momento. De hecho, en la película Intensamente 2 se centra en eso, ¿no? El nuevo personaje que aparece, que es un poco el protagonista de la película, es ansiedad, que aparece una nueva emoción y que hoy en día es el tema de conversación también por el tema de la crisis de salud mental en general, pero en adolescentes en particular. Y es también el objeto de estudio del libro que es hoy en día probablemente el mayor bestseller en el mundo, que es La generación ansiosa de Jonathan Haidt, que habla de toda esta temática. Entonces, de nuevo, fíjense ustedes cómo la neurociencia ayuda también en el manejo emocional, en el sentido que nos ayuda a entender mejor por qué funciona lo que funciona y por lo tanto buscar después también mejores intervenciones. No solo, por supuesto, intervenciones a nivel psicológico, de terapia, sino también, quién sabe, a nivel farmacológico. Igual, hasta donde tengo entendido, hay un estancamiento bastante grande en las últimas décadas en la farmacología de la salud mental. No hay muchos nuevos descubrimientos. Los antidepresivos que tomamos son los mismos que se tomaban en la década del 60, lo mismo para el déficit atencional, que se toma metilfenidato, que es una droga que en los 50 ya se conocía. Entonces no hubo muchos avances. Un poco la esperanza también es que a medida que conozcamos mejor los mecanismos moleculares de los diferentes trastornos mentales, podamos también, en base a estos conocimientos, desarrollar nuevas drogas, ¿no?